Dios les bendiga, amados del Señor, amigos, hermanos. Qué bueno es poder compartir nuevamente con ustedes la palabra del Señor. Hemos estado hablando, ¿verdad?, sobre Cristo, sobre su condición de ser el Hijo de Dios encarnado, hecho hombre para venir a salvar la humanidad, para liberarnos del pecado. Hemos visto cómo es que la salvación viene por Él, que no hay otro en quien podamos ser salvos, sino en Cristo Jesús, quien es nuestro Señor. Y hemos visto por qué es así, de dónde viene esa autoridad, ¿verdad?, para que sea Jesucristo quien nos puede salvar y no cualquier otro, porque hay muchos por ahí que se erigen como salvadores, pero no tienen la autoridad real, porque no son dioses falsos. Pero Jesucristo es el verdadero Dios. Y hoy vamos a estar hablando de que la verdadera libertad está en el Hijo. Pueden haber muchas maneras de libertad. Usted puede definir la libertad como la libertad que viene de una esclavitud, de una condición familiar. Yo como hijo me liberto, me voy de la casa, ya soy libre. En los tiempos, ¿verdad?, de las liberaciones de los países, de la formación de los estados, nos liberamos de tal o cual imperio. Todas esas libertades, pero hay una libertad que viene a traernos Cristo y es la libertad del pecado. Los judíos creían que eran libres cuando Jesucristo vino a la tierra, pero lamentablemente la libertad que ellos proclamaban era una libertad falsa, una libertad que era de hipocresía, una libertad que era de vivir bajo una religiosidad, pero que al final vivían bajo el yugo del pecado y como tales obedecían los lineamientos del enemigo, vivían bajo la mentira y bajo el poder de Satanás, que si tenían que matar a alguien lo mataban, no tenían miramiento. Entonces Jesucristo quiso liberarlo de eso y hoy vamos a estar leyendo y estudiando de cómo Jesucristo tiene conversaciones muy serias tratando de enseñarle a los judíos que Él era el portador de la salvación, el portador de la verdadera libertad, y por eso ellos querían matarlo. Cuando usted tiene la verdad en la mano, quien tiene la mentira quiere callarlo. A veces lo quiere callar de una manera sutil, explicándole su concepto para que usted lo asuma. Si usted no lo asume, entonces quiere callarle la boca por la violencia, y si no, hasta matarlo quiere, porque así somos los seres humanos. Entonces, los que somos cristianos tenemos que ser tolerantes, ¿verdad? Usted no quiere creer, bueno, allá usted no crea, pero yo le cuento la verdad, le digo lo que es la verdad. Como siempre vamos a estar leyendo algunos versículos. Hoy vamos a ver a Juan capítulo 8, los versículos 31, 32, 33 al 36, 38, 42 al 45, 47, 49, 50, 54 al 56, 58 y 59. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertaros, seréis verdaderamente libres. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Jesús entonces le dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis.
El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedra para arrojársela, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. Bendito el nombre del Señor, bendita su palabra. Bien, mis amados. Entonces, Jesús tuvo una de las mayores confrontaciones con los fariseos, los religiosos, los sacerdotes, que andaban al lado de él, pero era tratando de buscar la manera de fastidiarlo, de confrontarlo y de ver si con palabras podían persuadirlo de que él no era el Hijo de Dios, sino que él era un hombre común igual que cualquier otro. Les recuerdo que Jesucristo se crió con los sacerdotes, pues era nazareo, era primerísimo, entonces era dedicado al templo. Los primeros hijos eran dedicados al templo. Entonces Jesús le está hablando aquí de que la verdad es lo que hace libre, la verdad es lo que te hace entender que hay un alma dentro de ti, que esa alma necesita una vida espiritual santa y para que pueda llegar al reino de los cielos. Que si bien es cierto que tú vives aquí, ¿verdad?, en este mundo, tarde o temprano tú vas a morir y tú puedes aparentar tener la libertad, tú puedes tener la libertad como pueblo, como hombre, ¿verdad? Pero hay una libertad que es la que te limpia del pecado, es la que te hace vivir en gozo en este mundo, en medio de todas las aflicciones que puedan haber. Tú vives tranquilo, tú vives en paz, pero esa paz solamente la puede dar Cristo. Esa paz solamente es Cristo que la puede dar, no hay otro que pueda darla. Y es el que esa verdad es la que te ayuda a conocer que tú eres un pecador y que estás condenado. Entonces, cuando tú reconoces esa condición de pecador y que estás condenado, entonces acepta la verdad de Cristo, que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces tú te liberas de esa condición, de esa esclavitud en la que tú vives, porque el pecador es esclavo del pecado. Pero cuando Jesucristo te liberta, entonces tú eres libre del pecado. Y eso es lo que tenemos que entender las personas para poder tener acceso al reino de los cielos. Pero no basta, por ejemplo, con que a ti te digan: ¿quieres convertirte a Cristo? ¿Quieres arrepentirte? Tú dices: sí, me arrepiento, me convierto. Tú lo haces y haces la oración y sigue haciendo lo mismo. Pues no basta, hermano, buen amigo. Necesariamente tú tienes que hacer un compromiso y permanecer en la verdad. Como dice, el hijo permanece en la casa. El esclavo no, el esclavo sigue pecando y un día se va de la casa. ¿Por qué? Porque no es sincero. Hay gente que se pasa la vida entera en vida religiosa, haciendo vida religiosa, pero no tienen una sinceridad en su corazón. No están dispuestos a renunciar a las cosas malas que hacen. Entonces de nada te sirve sacrificarte en una religión si tú no permites que Jesucristo te limpie del pecado y tú puedas permanecer en esa libertad, en la casa de Él, en la casa de su Padre. Entonces, eso va a depender de que permanezcamos en su palabra. Tenemos que permanecer en su palabra para nosotros poder ser discípulos de Jesús, conociendo la verdad, que es la que nos hace verdaderamente libres, como Él dice en Juan 8, 31 y 32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, esa verdad nosotros tenemos que
mantenerla en nuestros corazones y ser fieles a Dios hasta que partamos de este mundo. Jesús es la luz del mundo. Nosotros tenemos que permanecer en esa luz que Él representa, que es la luz de la verdad. Entonces, esa multitud que siempre andaba detrás de Jesús, lamentablemente no quería ser libre, porque ellos entendían que tenían su libertad. Ellos tenían su libertad en la fundación del país, de la república. Ellos confiaban más en Moisés, en Abraham, que en Cristo, porque estaban apegados a una tradición. Entonces, cuando Jesucristo vino, quiso desconectarlo de esa tradición física, de esa bonanza física que podían tener, de esa libertad física que podían tener, para involucrarlo en la libertad espiritual, en la libertad que lo llevaría a la vida eterna. De esa esclavitud del materialismo quiere librarte Cristo. De esa esclavitud de tus deseos, ¿verdad? Quiere librarte Cristo. De los vicios quiere librarte Cristo. Entonces, tú tienes que abrir tu corazón y tu mente para que ese libertador te tome de la mano y te lleve consigo hacia el reino de los cielos. Pero eso tú tienes que tener una voluntad, tener un deseo de hacer las cosas como Dios manda y perseverar de manera sincera. El camino de la fe no es fácil, mis amados, es difícil el camino de la fe. El que le diga, siempre he dicho que el que te diga que salvarse es fácil, te está hablando mentiras. ¿Por qué? Porque salvarse representa sacrificio. Salvarse representa tú dejar de hacer cosas que tú deseas hacer. Eso es algo incómodo, ¿verdad? Que usted quiere hacer algo, usted desea algo que le puede producir placer, pero no lo hace, no lo puede hacer, no lo debe hacer para usted obedecer a Dios. Entonces, debemos mantenernos en la palabra de Cristo. La palabra como la dijo Cristo y como la dijeron los apóstoles, no como una doctrina que haya creado una religión o un hombre, sino como dice la Escritura, para que corran los ríos de agua viva por nuestro ser, para que nosotros nos sintamos gozosos, felices y esperanzados realmente en la venida de Cristo y en que nosotros vamos a entrar al reino de los cielos. Necesariamente tenemos que creer en Cristo como dice la Escritura, como dice la Biblia. Como dice la Biblia, como Jesús inspiró a sus apóstoles, ¿verdad? Para que nos guiaran. La iglesia de Cristo tiene que guiarse básicamente por la doctrina establecida por Jesús y por los discípulos. Las tradiciones religiosas del Antiguo Testamento, nosotros ya no estamos sujetas a ellas. A eso era que estaban sujetos los judíos. Jesús los emplazó, los enfrentó, diciéndole, no, eso no es lo que tienen que hacer. Ya Abraham, dejen a Abraham a un lado, empiecen conmigo que estoy aquí. Yo soy el Hijo de Dios, soy Dios encarnado. Vine a manifestarme a ustedes para darle una libertad, para enseñarle el camino más fácil para llegar al reino de los cielos, que ustedes no podían nunca llegar sin mí, porque yo soy el único mediador. Es a través de mí que se llega al Padre. Ustedes quieren ser hijos y se identifican como hijos de Abraham, muy bien, pero no por ser hijos de Abraham se van a salvar. Se van a salvar si son hijos míos, si son hijos de Jehová de los ejércitos. Abraham representó la fe, Abraham representó el gran amigo de Dios, Abraham representó la semilla, ¿verdad? Mediante la cual fundó el pueblo de Israel al que ustedes pertenecen, pero él no lo va a salvar. Él no puede salvarlo, el único que puede salvarlo soy yo. Entonces eso creaba una situación terrible porque ellos no admitían esa situación. Asimismo hay gente que está apegado a tradición que aprendió en la sociedad, de verdad, y no hay forma de que puedan entender que Jesucristo es quien puede salvar su alma. Ellos entienden que puede salvarlo una estatua, que puede salvarlo Mahoma, que puede salvarlo Cristo, y están apegados a eso porque son tradiciones que han recibido de sus padres. Entonces, para usted salvarse, mi amado, tiene que desconectarse de su papá y de su mamá y de lo que hacía su padre. Por eso dice el Señor que no dejaré padre, hijo, hermano, por causa de mí. No es digno de entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque si usted está apegado a una tradición que le enseñaron
y usted no está dispuesto. Hay gente que me ha dicho a mí, no, porque eso me enseñaron mis padres y sus padres hace tiempo que murieron. Entonces usted no puede estar apegado a eso. Usted lo que tiene que buscar la verdad para que sea verdaderamente libre. Y yo conozco personas con formación y usted lo ve que tienen un altar, algo, una foto y hasta le prenden vela y cosas. Y yo digo, Señor, pero ¿y cómo es eso? Es una ceguera espiritual que lo hace hacer eso, que no lo hace entender la lógica de las cosas, porque no es posible que usted crea, ¿verdad?, que algo que usted tiene que prenderle una vela, que usted puede agarrarlo y quemarlo, que usted puede romperlo, puede hacer algo por usted. Sin embargo, la gente cree eso. ¿Pero por qué? Por la tradición. Entonces, esa misma tradición que tenían los judíos, que creían en otras cosas que no era la palabra de Cristo, esa misma tradición la tienen muchas personas en la sociedad de hoy, porque permanecen en la ceguera espiritual antes que permanecer en la libertad de la palabra que Jesucristo trajo a esta tierra. Jesucristo dice que el que persevera en sus enseñanzas, en su palabra, es verdaderamente su discípulo. Por eso le decía al principio que no basta con que usted un día diga, yo quiero arrepentirme y seguir viviendo igual. No, tiene que entrar en la palabra, tiene que comenzar una vida nueva en Cristo y permanecer en esa enseñanza que Jesús dio y que dieron sus apóstoles para usted poder alcanzar la vida eterna. Eso es lo que Jesucristo quiere, darte vida eterna. Pero debe haber una continuidad en tu conducta cristiana, porque no basta con usted decir soy cristiano. Usted tiene que mostrar una conducta. Usted debe manifestar un cambio en su forma de ser, en su forma de vivir. Usted tiene que ser necesariamente diferente a como es el mundo que usted dejó. Usted no puede seguir actuando como actuaba en el mundo al que usted abandonó por Cristo. Si usted continúa haciendo lo mismo que hacía en el mundo, usted no ha conocido a Cristo. Usted sigue siendo esclavo del pecado. Entonces Jesús prometió a sus discípulos que serían hechos libres cuando fueran liberados de la esclavitud del pecado. Entonces, cuando usted es liberado de la esclavitud del pecado, usted es verdaderamente libre. Y eso solamente puede hacerlo Cristo por usted. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Y esa verdad es Cristo, esa palabra que abre caminos, que por medio de la fe sana a los enfermos, que por medio de la fe liberta a los endemoniados, que por medio de la fe cuando viene alguien con angustia, usted ora y esa persona siente esa libertad. Esa palabra de Cristo es la que realmente hace libre y nos da esperanza, amados hermanos y amigos. Entonces los judíos se consideraban herederos físicos de Abraham, ¿sí? Usted es heredero. Aquí hay cristianos, mis amados, que están apegados a Duarte, que Juan Pablo Duarte, que es el libertador, sí, pero eso es otra cosa. Eso es un tema para los que están apegados a la república, que no están pegados a Cristo. Eso es un tema diferente. Usted si es cristiano, por la libertad del pueblo, vienen los haitianos, vamos a pelear. No, el cristiano no puede entrar en eso, amado del Señor. Ese es un tema de los que están en el mundo, defendiendo su mundo, defendiendo sus filosofías, sus conocimientos, sus leyes. Ese no es el tema de nosotros. Nosotros somos embajadores del reino de los cielos en esta tierra. La constitución de nosotros no es la constitución de la república, es la constitución de la palabra de Dios. Esa es nuestra constitución. Nosotros nunca vamos a enfrentar el Estado, pero nosotros no vamos a pelear, a ir a guerra por ninguna situación. Nosotros estamos llamados a vivir en paz, en la paz de Cristo. Jesucristo, cuando fue crucificado, dijo que si él quería, podía llamar una legión de ángeles y destruir a todos esos soldados que estaban ahí, pero no lo hizo por amor de su palabra. Así que por amor de la palabra de Cristo. Si hay una agresión con usted debe permanecer, amado hermano. Mire, es difícil hasta decirlo, pero hay que hacer el esfuerzo de permanecer
tranquilo y no agredir a nadie bajo ninguna circunstancia. Somos libres del pecado y así los judíos creían que eran libres, pero no eran libres porque eran esclavos del pecado, eran esclavos de la política, eran esclavos de la religión. Y Jesucristo nos llamó a nosotros a ser verdaderamente libres. Entonces hubo una discusión en torno al Padre, ¿verdad? Ellos decían que ellos eran hijos de Abraham. Entonces Jesús le dice, está bien, si ustedes son hijos de Abraham, una de las cosas que Abraham, por la que Abraham fue identificado fue porque obedeció a Dios. Obedeció a Dios, pero ustedes se niegan a obedecer a Dios, porque ustedes me están viendo a mí que vengo con la palabra de Dios y me están rechazando. Entonces ustedes no son hijos de Abraham, nada. Ustedes no son linaje de Abraham. Podrán ser linaje de sangre, pero en realidad espiritualmente no lo son. Jesús quería demostrarle a ellos que si ellos eran del linaje de Abraham, necesariamente tenían que actuar como actuaba Abraham, obedeciendo la palabra de Dios, porque ellos todos sabían que Jesús era parte de una profecía que se cumpliría y que estaban en los tiempos del cumplimiento de esa profecía, pero ellos no querían aceptar esa profecía porque aceptar a Cristo, aceptar su doctrina representaban que ellos iban a desaparecer como religión, como grupo político predominante. Entonces fue una lucha terrible y nunca han aceptado a Cristo. Los judíos hoy en día dicen, no, Jesucristo fue un falso, fue un mentiroso. Los judíos como pueblo, mire que es un pueblo que Dios escogió para predicarle a las naciones, pero abandonaron. Así Jesús muchas veces nos llama a nosotros para predicar su palabra y nos entretenemos en otra cosa y ponemos a creer en otra cosa y abandonamos el camino del Señor para hacer las cosas que nosotros queremos. Empezamos a inventar cosas y no nos sujetamos. Entonces Jesucristo quiere que nosotros estemos sujetos a su palabra. Oiga, finalmente, en medio de esa discusión, Jesucristo tiene que decirle que ellos son mentirosos. ¿Por qué? Porque están engañando a la gente con la religiosidad. Porque no le están diciendo a la gente la verdad. No le están diciendo que llegó el Mesías y que hay que seguir al Mesías, sino que mantenían a la gente atrapado en la tradición. Entonces, si usted es mentiroso, usted es hijo del diablo, le dice Jesús. Jesús le dice, vosotros sois hijos del diablo, porque la voluntad de vuestro padre, el diablo, queréis hacer. ¿Por qué? Porque querían matar a Jesús. Porque como no pudieron convencerlo, entonces querían matarlo. Y finalmente lo mataron. Pero ellos querían matarlo a pedrada, como un profeta común, un profeta cualquiera. Pero la palabra había escrito que iba a morir de otra manera, no apedreado. Entonces, Jesús, mis amados, todo lo que él ordenó que se escribiera en la Biblia, se tenía que cumplir como él lo ordenó, no como la voluntad de los hombres quisieran. Entonces, los hijos de Dios creen a la verdad y ellos no estaban creyendo a la verdad. Entonces, los hijos del diablo siguen los caminos de la mentira, siguen los caminos de la confrontación innecesaria, siguen los caminos del crimen, porque ellos se convirtieron en asesinos, asesinaron a Jesús. Óigame, siendo religiosos, diciendo que creían en Dios. Así tradicionalmente, a través de la historia religiosa, ustedes han visto que hay estados, gobiernos que han quemado la Biblia, que han perseguido a los cristianos, tratando de matar la palabra. Pero siempre he dicho que mientras más se empecinan en dañar a los cristianos, más crece el evangelio. Cuando en los tiempos de la iglesia primitiva, cuando mataban a un cristiano, se arrepentían 1000. Entonces el imperio romano, finalmente lo que hizo fue decir, no, pero espérate, esta gente tú le quemas a uno vivo, se le echa a los leones y entonces aparecen 1000 más por ahí. Traten de absorber eso. Y lo absorbieron como una estrategia política, religiosa, y le entregaron los templos y cayeron en ese gancho. La iglesia de los primeros siglos, de los primeros 3 siglos, cayeron en esa situación y fueron engañados por Satanás. ¿Por qué? Porque se dejaron obnubilar por los templos que le iban a entregar, iban a estar en el palacio y que Constantino se convirtió y que hay mucha gente del poder que son convertidos. Pero vaya a ver lo que metieron
Vaya a ver los engaños que metieron. Todos esos dioses paganos que ellos tenían los sustituyeron por María, a la Artemisa, sustituyeron al niño Nimrod, le metieron el niño Jesús y se lo convirtieron en estatua y pusieron a la gente a adorar estatuas, lo mismo que ellos siempre han hecho, y es lo que siguen impulsando a la gente que hagan en el día de hoy. Pero la gente tiene que despertar, la gente tiene que abrir sus ojos espirituales. Si usted realmente quiere salvarse, tiene que pedirle a Dios que le abra sus ojos espirituales para que usted pueda entender lo que ha pasado con la religión y qué pasa si usted permanece en la confusión y no abre sus ojos para alcanzar la vida eterna. Jesucristo lo insultó, Jesucristo le dijo las verdades como tenía que decírselas, respondiéndole a ellos, porque ellos fueron los que primero le agredieron, acusándolo de que él tenía demonio. Oiga, lo acusaron de que él era cruzado, de que era samaritano. Oígame, Jesucristo fue el que creó los linajes. Jesucristo no necesitaba linaje de la tierra. Jesucristo es del linaje del cielo. Y así cuando Él entra a nuestras vidas, Él entonces nos engendra con el Espíritu y nos hace permanecer al linaje de Dios, al linaje del cielo, nos hace hijos de Dios. Mis amados, qué interesante, qué interesante. Entonces Él vino a salvarnos, a darnos libertad. Y Él dice, los hijos de la esclavitud se van, pero los hijos realmente de la verdad permanecen. Cuando usted conoce la verdad, usted permanece en la verdad y va a permanecer para llegar al reino de los cielos. Ahora bien, si usted no es de la verdad, usted no va a permanecer. Usted va a estar un tiempo y luego se va a volver un apóstata o va a volver a los mismos caminos que andaban. Entonces, Jesucristo les dice a ellos que Abraham era muy bien, pero que ellos no eran del linaje de Abraham en términos espirituales, sino que ellos formaban parte del linaje de Satanás. ¿Por qué? Porque eran mentirosos, así como Satanás era mentiroso desde el principio. En el principio engañó a los ángeles, dándole una esperanza falsa y los hizo enfrentar a Dios y fueron expulsados del reino. En el principio, en el mundo, engañaron a Adán y a Eva, haciéndolo que pecaran contra Dios, y entonces vino la consecuencia del pecado. Pero Jesucristo es la verdad, lo contrario a esa mentira, y al Él venir y establecerse como la verdad, nos ha dado la oportunidad de ser hechos hijos de Dios y de poder alcanzar el reino de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra que tú nos has dado para nuestros hermanos. Te pedimos, Señor, que seas tú obrando cada día en cada uno de nosotros, que nos permita, Señor, seguir conociendo la verdad y permanecer en ella. Te pido, Señor, que si hay alguno enfermo, tú pases tu mano sanadora por él. Si hay alguno, Señor, que está triste, tú lo llenes de gozo, tú lo llenes de tu paz. Mira, Señor, en estas Navidades te pido que seas tú glorificándote en cada uno, que lo mantenga apartado del pecado. Apartado, Señor, que tú lo ayudes a vencer toda tentación de involucrarse en actividades pecaminosas. En el nombre de Jesús. Un feliz año y una feliz Navidad, mis amados.